Detrás de todo el caos y las explosiones de Grand Theft Auto, se estaba cocinando una revolución, una que venía enteramente de los jugadores. Hoy vamos a ver cómo un simple mod transformó un juego de crímenes en un universo de realidades casi infinitas. Y es que todo arrancó con esta pregunta. Una pregunta súper simple, pero a la vez muy poderosa. ¿Qué pasaría si el juego no se tratara solo de seguir las misiones de otros, sino de crear una vida propia, una historia propia? Esa idea fue la chispa que prendió un fenómeno global. Bueno, para entender por qué pasó todo esto, tenemos que viajar un poco al pasado, a los primeros días de GTA Online. A ver, fue un éxito masivo, claro que sí, pero muchos jugadores sentían que le faltaba algo. Estaban como atrapados en un ciclo de misiones repetitivas y un caos medio sin sentido, limitados por las reglas que ponían los desarrolladores. Y aquí, justo aquí, es donde entra FiveM. Ojo, no es un juego nuevo, es una modificación. Y su idea principal era bastante radical: devolverle todo el poder a la comunidad. Permitir que cualquiera pudiera levantar su propio servidor, crear sus propias reglas y, en esencia, su propia versión de los santos. La primera gran explosión de FiveM se dio en Estados Unidos, pero no de la forma que uno se imaginaría. No se trataba solo de jugar, no. Se trataba de actuar. Se convirtió en una especie de nueva forma de entretenimiento, casi cinematográfico. Y esta idea lo cambia todo. De repente, los servidores más populares ya no eran lugares para jugar, se convirtieron en verdaderos sets de filmación. Los streamers no solo estaban jugando, estaban interpretando personajes súper complejos para una audiencia de millones. Y el crecimiento fue, la verdad, vertiginoso. El proyecto empezó de forma muy humilde, pero con la llegada de servidores como NoPixel, que eran como clubes súper exclusivos, y el hecho de que gigantes de Twitch lo adoptaran, bueno, eso lo catapultó a la fama mundial. La cultura que se armó ahí tenía un sabor muy particular. Estaba muy inspirada en la estética de las pandillas de Los Ángeles, recreando una versión digital de la cultura hip hop y el crimen organizado. El objetivo era claro: crear contenido, drama, momentos impactantes para la gente que estaba mirando en vivo. Pero a ver, mientras en Estados Unidos estaban haciendo cine, en América Latina estaba por suceder algo completamente diferente. Aquí, FiveM no iba a ser una película, se iba a convertir en un reflejo de la vida real. Y esta frase, en serio, es la clave de todo. La diferencia fue fundamental. La comunidad latina no buscaba actuar para una audiencia, sino construir una segunda vida que se sintiera auténtica, un espejo de su propia realidad. Aquí es donde la transformación se vuelve tangible, de verdad. Los desarrolladores latinos empezaron, literalmente, a desarmar el mapa original del juego. De repente, ya no estabas en Los Ángeles, sino que de la nada aparecían réplicas de la Ciudad de México, de Bogotá, de Santiago. Las calles que se recorrían eran un reflejo de los lugares de cada uno, con esa arquitectura tan familiar. Y el secreto, el verdadero truco, estaba en los detalles. La localización total fue la clave. Ver patrullas de la policía local, comprar refrescos de marcas nacionales o pasar por un Oxxo hizo que ese mundo virtual se sintiera increíblemente real, increíblemente propio. Y aunque esta tendencia venía creciendo de a poco, orgánicamente, hubo un evento que fue como la chispa que encendió la pradera, unificando a toda la comunidad de habla hispana. Aunque nació en España, el éxito brutal de Marbella Vice, con streamers como Ibai a la cabeza, creó un efecto dominó. Millones de jóvenes en Latinoamérica vieron lo que se podía hacer y se lanzaron a buscar o a crear servidores que tuvieran esa misma magia, pero con su propia identidad cultural. Entonces, llegamos al corazón del asunto. La misma plataforma dio vida a dos filosofías completamente distintas. Vamos a ponerlas cara a cara. Por un lado, en Estados Unidos la palabra clave era contenido. Se trataba de producir escenas pulidas, técnicamente impresionantes, pensadas para una audiencia. Mientras tanto, en Latinoamérica la palabra clave era comunidad. La idea era construir relaciones personales, simular la vida de una manera más cruda, más caótica y muchas veces con mucho humor, donde la experiencia era para quienes jugaban. Pero quizás lo más sorprendente, lo más inesperado de todo esto, es que esta pasión por la comunidad generó algo increíble. Una economía digital que funcionaba de verdad. Lo que empezó como un hobby se convirtió en una carrera para muchísima gente. El camino era bastante claro, ¿no? Empezabas jugando por pasión, luego aprendías a programar esos pequeños códigos llamados scripts o a diseñar ropa y edificios en 3D, y después podías vender esas creaciones a otros servidores generando ingresos reales con tu talento digital.
Y que nadie piense que esto era un juego casual. Los servidores más serios se volvieron súper estructurados. Para poder entrar, tenías que pasar por un proceso de whitelist con entrevistas y esperas que podían durar meses. Funcionaban más como clubes sociales exclusivos que como simples servidores. Al final, esta frase creo que lo resume todo. Para muchos, FiveM fue un refugio en tiempos difíciles, un lugar para conectar con otros. Pero para algunos fue el comienzo inesperado de una carrera en programación, en diseño o en gestión de comunidades. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. La línea que separa la identidad digital de la real nunca ha estado tan borrosa. Cuando una plataforma permite construir comunidades, carreras y vidas enteras, quizás la palabra juego ya no alcanza para describirlo.